yo mando. El Señor está en la calle. El soldado que quería meterse a la política partidista tenía que renunciar desde su pasar a la vida civil para ejercer lo que él deseaba. ¿Será que nosotros renunciamos de ser cristianos para ejercer la política? Buenas noches. Que el Señor siga bendiciendo grandemente. Un saludo fraternal a la iglesia del Señor presente en esta noche, pero de igual manera a quienes quizás como invitados están con nosotros y a quienes también le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Gratitud al Señor primeramente que nos permite casi medio año después volvernos a encontrar en estas actividades. Gratitud al Señor que, no obstante, el enemigo siempre busca poner obstáculo a la obra del Señor. La misma obra del Señor continúa siempre hacia adelante. Gratitud al Señor porque a usted le ha permitido el Señor salud, vida, tiempo para estar con nosotros. Y por lo menos entonces en ese sentido la recomendación es que esta gran fiesta espiritual continúe siendo de bendición para cada uno de nosotros hasta su finalización. Deseamos en el nombre del Señor también que usted contribuya con su hermano, no lo estorbe con el ruido de celulares, sea respetuoso con el tiempo de los demás, porque estamos hablando con ancianos y predicadores que ejercen un liderazgo y cuya muestra de ejemplo y respeto trasciende a sus congregaciones. Gracias por su comprensión y gracias principalmente por la obediencia a los mandatos no nuestros, sino para la solemnidad de este servicio que se está celebrando en el nombre del Señor. El misterio de la iniquidad. Realmente ahí está la cita ya por escrito. Dice la palabra del Señor en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bendita la palabra del Señor. El misterio, la palabra misterio, literalmente significa el poder secreto y también se refiere a todo aquello que está oculto, que todavía no es sujeto de revelación y por último de manifestación. En realidad en el Nuevo Testamento aparece 26 veces la palabra o la expresión misterio. De esas 26 veces, 19 la pronuncia el apóstol Pablo, esta palabra. De hecho son varios los misterios mencionados en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el misterio de Dios en Cristo es uno de ellos. El misterio de la fe. También tenemos que mencionar el misterio de la transformación de los muertos y los vivos en Cristo. Hay una expresión que deseo compartirles y que aparece en Romanos 16, 26. Estamos siguiendo la línea en este momento de la palabra misterio. Romanos 16, 26. Aquí en Romanos nos ilustra muy bien esta palabra misterio. Dice acá, comencemos desde el 24 para tomar un buen contexto.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. La verdad que esta doxología final pues no viene al caso, pero era muy importante no dejar de mencionarla. Aquí en esta parte que acabamos de leer, quiero que usted fije su atención, porque para eso es un estudio, en que aparece la palabra misterio, aparece la palabra oculto, también aparece la palabra revelación, y hay una cuarta palabra que aparece. Quiero que usted me diga cuál es esa cuarta palabra que aparece. Quiero que por favor ese ejercicio lo llevemos todos. Le mencioné 3 palabras, pero faltó una cuarta. Le mencionaré otra vez. La palabra misterio, la palabra oculto, la palabra revelación, y la cuarta palabra sería manifestar, o también podríamos decir manifestación. En cuanto a este tema propiamente dicho, sugiero un orden. El orden sería misterio, que es en realidad una verdad que existe pero todavía no se ha revelado, es decir, no se ha dado a conocer. A eso se refiere lo misterioso. En segundo lugar, la palabra oculto significa que por ser un misterio, permanece oculto. Pero el permanecer oculto tiene un propósito definido. Encontramos, por ejemplo, en el asunto del misterio de la conformación de la Iglesia del Señor, que Él mantuvo oculto ese misterio en todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta que llegó su momento y que el Nuevo Testamento se reveló. Mi pregunta es, ¿la Iglesia es un misterio ya revelado? ¿O todavía que no? No, ya está revelado. De hecho, aquí los estoy viendo. ¿Verdad? Es una muestra. Ya se materializó. Ya se hizo tangible. Ya lo podemos ver. Ya no es un misterio. Pero, cuando dice revelación, es el acto preciso en el cual Dios ya definitivamente muestra lo que durante mucho tiempo mantuvo oculto de acuerdo a sus propósitos divinos. Cuando esto ya se reveló, entonces la última fase sería manifestación. Es decir, es la última fase, ya cuando se hace totalmente evidente. Revelación es el acto en el cual Dios descubre. Manifestación es cuando ya aparece en toda su plenitud. De esto, por ejemplo, este ejercicio lo podemos hacer en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Ahí está un buen ejercicio en la palabra del Señor. Vamos a leer allí. Algunas lecturas no las vamos a hacer porque ustedes la encontrarán en el libro preparado para el efecto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, la glorificación de los hijos de Dios es una verdad. Esa verdad ya se dio a conocer, pero todavía no se ha manifestado totalmente, hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces ese acto se realizará y entonces se completará el asunto ese del tema de la glorificación. Volvemos al tema original. En cuanto a la otra palabra que se refiere aquí, la palabra iniquidad, que encontramos ahí, del griego anomias, es una palabra que en realidad literalmente significa sin ley. O es aquel que no es aquel que no conoce de ley, sino aquel que voluntariamente se coloca al margen
de la ley. En otras palabras, no es un ignorante, sabe que hay, pero no está dispuesto a obedecer. Y cuando hablamos de la ley, no necesariamente estamos hablando del tema del monte Sinaí, estamos hablando de los mandamientos de Dios en general. En ese sentido, cuando hablamos de iniquidad, esa palabra anonias es traducida iniquidad. Es decir, que en el Nuevo Testamento esa palabra aparece, por ejemplo, en la lectura que acabamos de dar a conocer. Veamos el mismo Romanos capítulo 6 y versículo 19. Vamos a llevar este tema, Romanos 6, 19. Dice acá la palabra del Señor: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hay una contraposición de dos términos: el término iniquidad por una parte y el término santidad por otra parte, que son una especie como de antónimos o términos contrarios, como decir día y noche, por ejemplo. La iniquidad es lo contrario a la santidad. La santidad es aquel que se pone bajo la disposición de Dios, que Dios lo apartó para poder servir. La iniquidad es lo contrario, aquel que desobedece los mandamientos de Dios. Ahora bien, vamos a hablar del misterio de la iniquidad yendo hacia el pasado. Cuando hablamos de iniquidad hacia el pasado, es muy importante no olvidar Isaías 14. ¿Qué encontramos en Isaías 14, hermanos? El asunto de la rebelión. ¿Se recuerda hacer? El asunto de la rebelión. Mire, eso no lo vamos a leer, queremos leer un poco de tiempo. La iniquidad. ¿Con quién inicia la iniquidad? ¿Quién es el germen de la rebelión? Definitivamente, un ser que, según se describe en la palabra de Dios, uno de los más hermosos creados, pero que esa misma hermosura le llevó a codiciar, inclusive estar por encima del trono del mismo Dios. Tenía en su plan, tenía ese propósito, con él inicia la iniquidad. Este no es un ser engañado. Este es un ser que engaña. A él nadie lo engañó. El engaño comienza con él. Él es el principio de todo engaño, de toda suplantación. Pero como eso lo hemos meditado en otras oportunidades, vamos a ser breves en ese sentido. Hablemos ahora que nos vamos a trasladar al estado espiritual del hombre o del primer hombre. Vamos a ver Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Cómo se describe el estado espiritual del primer ser que Dios creó allí en el Edén? Entonces vamos a ir a Eclesiastés buscando el capítulo 7 y el versículo 29. Dice la palabra del Señor: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, perfecto. Un ser que no le hacía falta nada. Pero en la prueba de obediencia falló. Y en la prueba de obediencia falló, pecó y perdió. Perdió en primer lugar la comunión con Dios, pero no solamente esto. Hubo una serie de consecuencias a raíz de esa iniquidad, o sea, de rebelarse en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, ahora pensemos en un caso muy importante. Hablemos acerca de cómo se fue degradando la vida de la sociedad antigua, la sociedad de aquellos hombres en aquel entonces. La palabra de Dios,
Vamos a ir a Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 5. Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Tomemos nota de esta revelación del Señor. Gracias, hermano. Capítulo 6 y versículo 1 dice: vamos a ahorrarnos un poquito de lectura. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 y 7, versículos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, ¿cómo iba la vida social? ¿Cómo se le llama esto? A esto se le llama degradación, es decir, de mal en peor. No había forma. La situación estaba muy difícil. Ahora aparece la palabra raer. La palabra raer es como decir desaparecer, cortar desde la raíz. Así, definitivamente, raer. Ahora Dios pronuncia una terrible sentencia. Él ha evaluado la condición espiritual de los hombres en aquel entonces, y resulta que después de la evaluación todos se habían extraviado. ¿Qué hacer? Llegó el momento del juicio, el que se conoce como el juicio universal. Ahora, en realidad, la palabra de Dios nos dice más adelante que hubo alguien que halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Quién fue ese hombre? Estamos haciendo preguntas. Fue Noé. Bueno, y como consecuencia él y su grupo familiar entraron al arca. Pedro revela más adelante que ¿cuántas personas fueron? 8 personas. Muy bien, ahí había una excepción. La pregunta es, después de que el juicio vino sobre la faz de la tierra y que Dios ejecutó esa sentencia al hombre, ese pequeño remanente que se libró, mi pregunta es, ¿estuvo libre de iniquidad? Definitivamente que no. Aquí en realidad por eso encontramos el caso de Cam más adelante. Repito que nos estamos ahorrando lecturas. El caso de Cam, uno de los hijos de Noé, cae en pecado, deshonra a su padre y recibe la maldición. Es decir, seguía el mismo problema. Y como, vamos a decir así, continuó operando ese misterio de la iniquidad, porque no solo fue la descendencia de Cam, sino también la de Jafet, también la de Sem, definitivamente. Quizás la única excepción que encontramos en ese momento histórico sea el llamamiento de Abraham. En todo caso, Dios encontró a Abraham practicando la iniquidad. ¿No es así? La misma palabra del Señor describe que él estaba adorando a dioses ajenos al otro lado del río, esto es Taré. Estaba allí practicando la iniquidad. Ahora bien, vamos a dar un salto. ¿Qué fue de la generación en aquel entonces? Un salto muy grande. Todos los reyes que gobernaron a Israel, todo el tiempo que la historia nos describe la conformación de este pueblo, la llegada del remanente a Egipto, la salida más de 4 siglos después, y luego el establecimiento 40 años después en la tierra de Palestina, la petición de reyes, la sucesión de estos reyes también, la historia de igual manera de muchos periodos en donde hubo juicio de parte de Dios. ¿Cómo se puede resumir esa historia en el pueblo de Israel? ¿Será la historia de una vida santa? No. Tiene que ser la historia de una vida ¿de qué? De influencia,
de iniquidad. Veamos un texto que puede resumirnos un poquito esta situación. Para el efecto es necesario leer un salmo. Y este es el número 78. Estas son de las pocas veces que podemos decir verso. Verso 8. Salmo 78, verso 8. Dice acá: y no sean como sus padres, como fueron ellos, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí está el diagnóstico. Una generación rebelde, una generación a la cual Dios continuamente llamó a una estrecha comunión, pero igualmente fue una generación que continuamente cayó en desobediencia a los mandamientos de Dios. Una generación de promesa, pero también una generación de quebrantamiento continuo de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, era necesario un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto nosotros le conocemos como un nuevo ¿qué? Pacto, una nueva forma, un nuevo trato. Oímos, no somos nosotros los que pactamos con Dios, es Dios el que nos tiende su mano y el que allana el camino también, y el que ofreció a su Hijo amado en precio y rescate por todos, y a través del cual se estableció un nuevo pacto en beneficio no solamente para judíos, sino también para gentiles. Entonces aquí tenemos que hablar de un nuevo pacto, una nueva manera de tratar. Ahora tenemos un misterio del cual hemos venido hablando desde el inicio de la mañana. Este es un misterio. Si tengo una moneda y le doy vuelta la primera cara de la moneda, le tengo que llamar el misterio de la piedad, pero en la parte de atrás de la moneda le tengo que llamar el misterio de la iniquidad. Ahí está, en contraposición. Mientras el misterio de la piedad ha sido puesto al servicio del hombre, el misterio de la piedad fue pensado para nosotros, el misterio de la iniquidad ha venido estorbando y ha venido causando también destrucción a la obra de Dios desde el principio mismo de la historia. Ahí tenemos, ya se ha leído mucho el asunto del misterio de la piedad, pero esto dice que ese misterio es indiscutible, es decir, que ese misterio no es negociable, es una verdad absoluta. El mundo dice que no hay verdad absoluta, que cada uno es dueño de su propia verdad, pero la palabra de Dios nos dice que la verdad absoluta está en el Señor Jesucristo. Él es el misterio que se hizo realidad. Ese misterio no podemos decir que se va a manifestar. Ese misterio decimos que ya se manifestó. Y ahí está todo el proceso a través del cual ese misterio se hizo realidad para beneficio nuestro. Una nueva forma, un modelo opuesto a los años de iniquidad. Viene el Hijo de Dios. Por ejemplo, pienso en Simeón. En Lucas 2:32 encuentro a Simeón, allí esperando el cumplimiento de los tiempos. Y él describe al Hijo de Dios como luz para revelación de los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Es decir, ahora Dios mismo, así como dice Hebreos 1:1, ahora Dios mismo venía y el trato ya era más personal. El mismo Dios venía. Por eso tenemos que pensar, ahora decimos nosotros, ¿qué ocurrió con la venida del Hijo de Dios? ¿Será que cuando la venida del Hijo de Dios ocurrió, toda la gente, hablemos por ejemplo geográficamente de la nación a la cual él vino, que es la nación de Israel, ¿será que toda la nación fue en pos del Hijo de Dios? ¿Será que todos mostraron obediencia? ¿Será que el misterio de la piedad inundó todos los corazones y todos entonces fueron transformados?
¿Cuántos hermanos estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Toda la nación de Israel? ¿Todos querían ser testigos de esto? Definitivamente que no. Si comparamos demográficamente el tiempo del Señor y decimos en el tiempo del Señor como cuánto había en población, definitivamente era muy grande, muchos millones. Pero ¿cuántos entonces siguieron y cuántos obedecieron al llamamiento de Dios? Esa iniquidad, esa rebelión introducida, impregnada en el corazón, no dejó que mucha gente hiciera caso al llamamiento del Señor Jesucristo. Por eso siempre tenemos que hablar, ¿sabe de qué, hermano? De remanente. ¿Sabe qué significa la palabra remanente? Un grupo pequeño en comparación a una enorme masa de gente. ¿Sabe que el Señor siempre ha trabajado con remanente? Si aquella generación de Noé hubiera entrado en el arca, yo no sé cómo hubieran hecho. Imagínense cómo hubieran hecho. Pero Dios, que conoce los corazones, sabía el grado de respuesta que iba a tener a una predicación de Noé que no fue de un día, ¿verdad, hermanos? Una predicación que se prolongó por muchos años. Muchos años. La iniquidad obrando desde el principio de los tiempos. Ahora, hermanos, vamos a dar un salto un poquito más grande. Es necesario saltar de esa manera. Ahora hablemos de los primeros años de la iglesia. ¿Cómo se le llama en el estudio? ¿Cómo se le llama a esos primeros años de la iglesia? ¿Cómo se le dice a la iglesia? Iglesia primitiva, se le dice algunas veces para estudio. Iglesia apostólica también se le dice, porque esa iglesia creció bajo el liderazgo, la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles del Señor, hasta que el último de ellos partió. ¿Cuál fue el comportamiento de la iglesia de esos primeros años? ¿Obró el misterio de iniquidad en la iglesia, hermanos? Miren, al principio encontramos una iglesia modelo. Al principio, una iglesia modelo. Por ejemplo, si vamos a Hechos 2:42, que usted no necesita leerlo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y perseveraba. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué sigue? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, alguien dice, a mí me hubiera gustado estar ahí. Hermanos, seguimos siendo la iglesia del Señor. Solamente que la iglesia, vamos a decirle que ha alcanzado el fin de los tiempos, dice la palabra del Señor. Ahora, el modelo que hemos visto, las 7 columnas del modelo apostólico, son un ejemplo aún vigente el día de hoy. No vayamos a pensar que la iglesia de aquellos años, bueno, aquellas prácticas no tenemos que imitar. No, hay grandes ejemplos. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer solamente un texto allí. Hechos 2:44 al 45. Ya dijimos que nos limitamos a decirle hechos. Y si queremos darle otro nombre, podemos decirle hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo trabajando incansablemente en la vida de la iglesia de esos años. Hechos 2:44, 45 también. Vamos a ver, tomemos 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sigamos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué buenos tiempos, ¿verdad, hermano? Da gusto leer eso. No había problema. No había chismes ahí metidos. Tampoco ahora, ¿verdad?
no había envidia entre los hermanos. ¿Será que entre los hermanos hay envidia? Dejemos puntos suspensivos. La iglesia modelo, pero Satanás, un hermano dice, y con mucha razón, terminamos echándole la culpa a Satanás en todo, pero el primer enemigo nuestro es la carne, nuestra vieja naturaleza, que para muchos quizá no sea tan vieja, tal vez sigue siendo joven, naturaleza. Hermanos, ¿qué tan pronto se rompió esa buena armonía? ¿Qué tan pronto se rompió ese espíritu, hermanos, de sencillez con que los hermanos de aquellos años compartían unos con otros para poder satisfacer todas las necesidades? La palabra del Señor más adelante dice que nadie decía que era de Él, sino que todos compartían. Había sencillez, había un amor práctico. ¿Por qué la iniquidad, hermanos, no hacía efecto en esos años? Porque el amor prevalecía sobre la iniquidad. Pero hermanos, tenemos que despertar a una realidad. En este momento, usted va a pensar conmigo, ¿qué hay en Hechos capítulo 5? Piense, por favor. Comienza la iniquidad otra vez. Fíjese que yo no le dije vaya y lea Hechos capítulo 5. Piense, ¿qué hay en Hechos capítulo 5? Aparecen dos personajes allí. Y lo primero que aparece es el amor al dinero. Ananías y Zafira. Hermanos, la primera plaga que infectó como un virus terrible la salud de la iglesia fue el amor al dinero. ¿Cómo se detuvo esa plaga en ese momento? Bueno, Dios obró enérgicamente. Eran los albores de la iglesia y había que detener eso. ¿Sabe por qué? Porque había una prioridad. El evangelio necesitaba continuar expandiéndose, hermano, y los hermanos tenían que saber que había una misión prioritaria en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, como consecuencia de esto, de que aquellos fueron cortados prácticamente de la congregación, vino un gran temor en los hermanos de aquellos años, de modo que al menos por un tiempo nadie se atrevió a seguir ese mal ejemplo. Nadie lo hizo. Así que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 5 y versículo 4, por ejemplo, vamos a leer rápidamente allí. Vamos a ver, capítulo 5, perdón hermanos, es 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sabe dónde aparece eso? Después de lo de Ananías y Zafira. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sabe que donde hay la disciplina del Señor y se respeta la disciplina del Señor, hay mucha bendición? Hay hermano que dice, nosotros no le vamos a decir nada a este hermanito para que no se vaya. No se dan cuenta que lo que están haciendo es impidiendo que el Espíritu Santo trabaje con plena libertad en la vida de la congregación. Hermanos, miren lo que sucedió en aquel tiempo. Ahora, hermanos, ¿será que ahí se terminó la infección? No. Pensemos, no leamos. Hechos capítulo 6, ¿qué encontramos allí? Surge algo va a pasar allí. Ahora nuevamente aparece otro problema. El otro problema que aparece es la discriminación. En Hechos capítulo 6, hermanos, hay un problema. Judíos versus griegos. Allí hay un problema. Las viudas de los griegos no están siendo bien atendidas.
Hay prioridad para las viudas de los hebreos. Y entonces esta causa de discriminación viene también a contrarrestar la armonía en el pueblo del Señor. Hay problema allí. Y sabe que, hermanos, hablando acerca del tema de la discriminación, este problema fue un pecado. ¿En contra de qué? De la injusticia, en contra del amor también, en contra de la misericordia de Dios. Así que esta discriminación dio a luz otro problema. ¿Cuál sería? La murmuración. ¿Cómo destruye la vida de en la obra del Señor la murmuración? ¿Qué es la murmuración? Es estar hablando mal de una persona cuando no está en nuestra presencia. El que murmura no es sincero, no tiene el valor suficiente para ir con el hermano y hablar con él. Él prefiere hablar a espaldas del hermano. La murmuración destruye la vida de la iglesia. Y muchas veces la murmuración no se funda en hechos reales, se funda en el chisme, se funda en la difamación, se funda en muchos problemas que surgen en el corazón y comienza entonces la murmuración. Yo lo haría mejor, ese no está bien. ¿Qué se cree este? ¿Quién le dijo esto? La murmuración, murmuradores, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, el tema de la murmuración comienza allí. Hay desacuerdo entre los hermanos, pero también tenemos que ver que surge otro problema. Y el otro problema es que surge en la iglesia de los primeros años, hermanos, es el celo aparente. ¿Qué es el celo aparente, hermanos? ¿Qué es el celo aparente por las cosas de Dios? Es cuando viene un hermano y comienza a fijarse solo en las formas, pero descuida lo principal de su vida espiritual. El celo aparente es un fariseísmo moderno. Es aquel que solo se preocupa de pequeños detalles, pero olvida y descuida su vida espiritual. Por eso es un celo aparente. Todo le cae mal. Está tan pendiente de los movimientos de ahí que nada le parece a los hermanos. Ese es un celo aparente. Eso hacían los fariseos con el Señor. Estar pendiente, pero en el fondo ellos no estaban cerca de Dios. Mire, hermano, en cuanto al celo aparente tenemos que comenzar a pensar. Surgieron problemas. Decían algunos, no, la gracia no es suficiente. Necesitamos también parte de la ley. Necesitamos también la circuncisión. Nosotros somos defensores de la ley. Ese era un celo aparente. Causó problemas en ese tiempo. Por eso usted lee en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Que fue necesario que se hiciera un concilio para llegar a acuerdos, para evitar que el misterio de la iniquidad continuara, hermanos, causando problemas en la vida de la iglesia de ese tiempo. Ahora, hermanos, más adelante surge otro problema. El problema es la división. Mire, como que fuera un reloj, ya le vamos dando vuelta. Las divisiones. Podemos estar sentados juntos, pero a la vez podemos estar divididos. No podemos estar sintiendo, pensando lo mismo. Las divisiones. Hay hermanos que a todo le llaman división. A todo le llaman división. Ustedes están causando división. Hermano, la división se causa principalmente cuando se falta la doctrina del Señor. Cuando no se está practicando la doctrina del Señor. O también, hermano, las divisiones se causan por conflictos entre sí. Un ejemplo de esas divisiones, hermanos, podemos pensar, por ejemplo, el caso de Romanos. Romanos capítulo 16, vamos a leer allí. Son de las pocas lecturas, hermanos, porque vamos a vuelo de pájaro. Romanos capítulo 16. Tomemos nota, hermanos, del versículo 17.
¿Cómo comienza ese texto? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Es decir, ruego, no dice ruego, hermano, que se hagan de los desentendidos. No, porque cuando el pecado llega a hacerse del desentendido, lo que hace es solamente aumentar el pecado. ¿Lo trato después? No. Es el momento, dice aquí, porque os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Dónde habían divisiones? En el seno de la iglesia del Señor. ¿A quién escribe el apóstol Pablo? A los hermanos en Roma. Usted dice, pero hermano, también en Corinto, pues ahí la cosa estaba peor. Pero también en Roma, ve que esta plaga se estaba expandiendo, contamina. Un mal ejemplo es contaminante. La iniquidad es contaminante también. Dice aquí que causan divisiones y tropiezos. ¿Será que la vida de algunos hermanos en alguna congregación solo es para tropiezo? Digo una hermana, el hermano fulano de tal, algunas veces sale de la congregación a visitar otras asambleas y cuando no está con nosotros nos sentimos felices. Pobres los hermanos que reciben la visita, ¿verdad? Tropiezos a la obra del Señor. Hermanos, sin duda alguna que usted y yo hemos sido llamados por el Señor para hacer de bendición a la obra. Si no lo estamos haciendo, puede ser, hermanos, que en un momento estemos causando tropiezo a la obra del Señor. Quizá haya proyectos buenos para la obra del Señor y usted lo que hace es solamente estarlo enredando y hablando mal de los hermanos. Tropiezo para la obra del Señor. Mire, dice aquí, divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, hermano, porque está causando división. La raíz de amargura ya se le profundizó en el corazón y esta raíz de amargura contamina. Si usted se junta con aquel que tiene raíz de amargura, ¿sabe cómo va a terminar? Igual o peor. Tal vez aquel es raíz de amargura clase A, usted termina primera clase. Mire, el problema es de esta forma. Aquí habían divisiones. El problema de la iniquidad en la iglesia de aquellos años. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, encontramos allí a los primeros dos hermanos enviados a la primera misión. ¿Se recuerda usted de estos dos hermanos? Ayúdeme, por favor. Pablo y Bernabé. ¿Sabe quién los envió a trabajar en la obra? El Espíritu Santo los dirigió. ¿Y sabe qué pasó? Que Bernabé en el camino cambió el formato. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. No dijo, venga un montón. Era para ellos dos. Luego Bernabé quiere cambiar el programa e introduce a alguien más. ¿Y sabe qué causa ese alguien más? Problemas en ese tiempo. Claro que el Señor todo lo endereza para bien, por supuesto. Y sabemos que Juan Marcos después fue de grande bendición. Pero Pablo y Bernabé, en ese tiempo, Bernabé cambia la orden que el Espíritu Santo le estaba dando. Entonces hay inconvenientes entre sí. Y más adelante, en el segundo viaje, ya no van juntos. Ya Bernabé se queda con Juan Marcos y Pablo toma a Silas y se dividen. El Señor saca provecho de todos modos. Hay más trabajo en la obra del Señor. Las divisiones. ¿Y qué podemos decir de la iglesia de Corinto? Cuénteme usted, por favor. ¿Cómo estaba el estado espiritual de la iglesia de Corinto? Yo le hago unas preguntas para que usted se la conteste personalmente. En el tiempo en que Pablo le envía la carta a los hermanos de Corinto, ¿ellos estaban creciendo?
¿Qué los estaba deteniendo? Las divisiones. Estaban más preocupados por los pleitos que por trabajar en la obra. El hermano que más se dedica a pelear con la congregación no tiene tiempo para trabajar en la obra del Señor. Ahí solamente está causando estorbo. Y hay hermanos que quieren trabajar y él metido en problemas, nada le gusta. Critica a todos los hermanos, nada le parece, pero no está dispuesto a meter las manos para trabajar. Solo es un criticón, ¿verdad? Pero no toma acción en la obra del Señor. Mire este problema allí. En la iglesia de Corinto, para ese entonces, el estado espiritual era que ellos no habían despegado. ¿Sabe qué habían tenido ellos? Todavía una infancia permanente. Una infancia como que fuéramos niños siempre. Ahí estaban los hermanos así. ¿Sabe por qué? Porque la iniquidad estaba obrando en los corazones de ellos. Y ellos habían formado bandos, grupos, y cada uno había tomado a su propio líder. No había libertad para que el Espíritu Santo trabajara, a pesar de ser una iglesia muy favorecida en lo que a dones se refiere. No había ejercicio en esos dones, por lo menos en ese tiempo. Sigamos hacia adelante, hermanos. No quiero hablarle, pero también en Corinto se habla del problema de la fornicación, capítulo 5, ¿se recuerda usted? El problema ese de la fornicación. Bueno, hermanos, en relación a esto, el último problema que podemos analizar en la iglesia de aquellos años es la fe sin obras. Por supuesto, el hermano se adelantó y qué bien, está despierto. Una fe muerta. Aquellos pregonaban su fe, pero Santiago, por ejemplo, les escribe, y Santiago tiene el cuidado de decirles: no, hermanos, tengan mucho cuidado, porque la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, no hace daño, pero la sabiduría del mundo es terrenal, animal, diabólica. Allí no hay dirección de Dios. Lo terrenal está lo contrario de lo celestial, ¿no es cierto? Lo animal es lo contrario a lo espiritual. Lo diabólico es lo contrario a lo de Dios. La fe sin obras, una fe muerta, una fe estática. Las obras no me salvan, pero muestran mi salvación. Cuando yo acciono mis obras, yo estoy obrando por la gratitud de mi salvación. De hecho, no trabajo para ser salvo, trabajo porque soy salvo por la gracia de Dios. Y es lo que me mueve, hermano. Y por eso el trabajo no es fastidioso. A veces pasamos hambres, a veces pasamos otro tipo de problemas, pero cuando trabajamos por el Señor, si usted no mira a fulano ni mengano, su trabajo está bien recibido. Pero si usted trabaja y aquel nombre ya que no puede, su trabajo ya se perdió. No está trabajando legítimamente. No está trabajando en fidelidad. Si usted trabaja y no murmura de los que no trabajan, esa es la ruta correcta, hermanos, para trabajar en la obra del Señor. Y si no, recuerde el ejemplo de María y de Marta, usted ya lo sabe. Ahora, hermano, continuamos. También es muy importante, hermanos, mencionar la carta de Judas. La carta de Judas es una carta contra la apostasía. ¿Sabe por qué? Una de las cartas más contundentes del Nuevo Testamento es la carta de Judas. Porque él trata de manera frontal y enérgica el problema de la apostasía, porque así de ese tamaño estaba el problema. Es como que usted tuviera un problema grave y solamente se echa un poquito ahí de balsámico. No funciona. Había un problema serio ahí. Ahora, hermanos, ¿qué podemos decir? A ver, ayúdenme usted me está ayudando esta noche. ¿Qué podemos decir en cuanto al tema de la iniquidad si nos vamos al Apocalipsis? Usted va a encontrar eso en el ejemplar. El libro de Apocalipsis, específicamente la carta a las iglesias del Asia Menor. ¿Cómo estaba el asunto allí, hermanos? Cuénteme usted.
¿Estaba en acción el misterio de la iniquidad? Sí, hermano. Estaba obrando fuertemente. Mire, hermano, cuando hablamos de ese estado espiritual de las iglesias de aquel entonces, tenemos que pensar en lo siguiente, hermanos. El estado espiritual de estas iglesias era terrible. ¿Sabe quién presenta el testimonio de estas iglesias? ¿Sabe usted quién habla de ellas? ¿Quién? El fundador, hermano. El fundador. Como dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis 3:14, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién podría mejor presentar el estado espiritual de las iglesias que el Señor? Nadie podía decir, Señor, ¿te equivocaste? Nadie podía decir eso. Ahí estaba reflejado el estado espiritual. De hecho, hermanos, quizás podemos pensar, Filadelfia, ¿sí?, y Esmirna fueron las iglesias que tuvieron una mejor evaluación, ¿no es cierto? Pero las demás iglesias no, hermanos. Éfeso, aunque había guardado la palabra, estaba perdiendo el primer amor. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba entrando quizá otro tipo de problema. Pero si nos ponemos a pensar en otras iglesias de ese tiempo, hermanos, tenemos por ejemplo Pérgamo. Allí en su seno, aquellos que practicaban doctrina de los balamitas y los nicolaitas también. Había problemas ahí. Tiatira, hermanos, fornicación, idolatría, de igual manera. ¿Y qué decimos de Sardis? Una iglesia que aparentaba estar viva, pero realmente, hermanos, olía a muerto. ¿Qué estragos estaba causando la iniquidad? Terrible, hermanos, el estrago. Ahora, hermanos, hablemos de la iniquidad en el tiempo presente. Y es muy importante, hermanos, mencionar algo muy importante: el trigo y la cizaña. ¿Se parecen? Sí, pero no son lo mismo. Hace tiempo decía a los hermanos, no he podido hasta la fecha tener un manojo de trigo y un manojo de cizaña, así en la realidad. Sería muy bueno para ilustrar este asunto. Ayuda mucho. El Señor usó muchos de esos ejemplos. Los campos fueron su mejor muestra de ejemplo de su trabajo. El trigo y la cizaña. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es muy importante mencionar este tema? Porque así, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, ahí aparece esta parábola. El efecto nocivo de la cizaña. No la arranquéis, porque si arrancáis la cizaña, puede ser que te llevéis también al trigo. Mejor esperar hasta el fin de la era, cuando venga el tiempo de la siega. Hermanos, en el tiempo actual no podemos negar que en el seno de la iglesia, que compartiendo con los hijos de Dios, también está la cizaña introducida allí encubiertamente, sigilosamente, imperceptible, es decir, no mucho se ve, sembrada en los corazones. Y así, hermanos, cuando hablamos de cizaña tenemos que entender qué efectos terribles causó la cizaña en la iglesia de aquellos tiempos. Hombres que se levantaron, perversos, como dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, allá en Mileto. Hermanos, cuidado, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La cizaña allí junto con el trigo. Aquellos que introducen costumbres, que introducen tradiciones humanas a la vida de la iglesia. Aquellos que quieren adoptar lo que el mundo hace, pero quieren venirlo a practicar aquí y quieren contaminar a los demás hermanos. Esta es la cizaña. Y entra con buena apariencia. Muy dulce, pero su fin
o su consecuencia es terrible. Ahora, hermanos, la iniquidad también había pasado, como decía, a las iglesias. Tiempos peligrosos. Vamos a ir, seguimos en el nombre del Señor, vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Antes de leerles, pregunto, ¿cuántas características hay allí de los hombres de los últimos tiempos? ¿Cuántas son? 23. Uno le sabe 23, otro le sabe 19. Sugiero que cuenten bien. 18. Lo más correcto es que sean 18. Bien leído y bien analizado. 18. Hermanos, sinceramente no podemos cansar de leer tanto. Yo confío que ustedes ya leyeron eso, pero solamente vamos a tocar 2 puntos y vamos a mencionar solo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice aquí la palabra de Dios, porque habrá hombres amadores. ¿Qué significa amarse a sí mismo? Definitivamente, el ego. Ego. En el trono de ese corazón no está el Señor, está el mismo hombre. Dijo un emperador hace muchos siglos, me voy a morir, pero conmigo se muere un gran hombre. Se amaba mucho. ¿Cuánto nos amamos nosotros, hermanos? Una delicadeza para sí mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé que voy a subir a Jerusalén y allí me esperan cosas difíciles, pero yo no estimo mi vida por preciosa con tal que termine ¿qué? Mi carrera con gozo. Eso no es amarse a sí mismo, eso es amar primero al Señor sobre todas las cosas. Amadores de sí mismos. ¿Sabe, hermano? La palabra tiempos peligrosos es del griego chalepos. Chalepos, no chalecos. Chalepos. Quiere decir tiempos difíciles de soportar, tiempos dolorosos, fieros, terribles, tiempos tóxicos y nocivos para su salud y para mi salud espiritual. Mucho cuidado, hay mucha influencia negativa. Y aquí tenemos a los amadores de sí mismos, filautos, o sea, filos, amarse, autos a sí mismo. Me amo mucho. ¿Yo cómo me amo? Algo así, ¿verdad? Una expresión más o menos así. Mire, amarse a sí mismo, una especie de egocentrismo. El mundo gira a mi alrededor. Primero yo, después yo y por último yo. Ayer yo, hoy yo y mañana yo. Es decir, Cristo, como dijo el hermano, en la puerta. Ese es un ejemplo de lo que estaba sucediendo a nivel de iglesia con la Odisea. De nada tengo necesidad, soberbia. Yo me he enriquecido. La vanagloria. De nada tengo necesidad, pero le hacía falta lo más importante, Cristo, como centro perfecto de su adoración. Mire, otra palabra que vamos a leer es avaro, del griego filarguros, que significa amante del dinero. ¿Sirve el dinero? Sí.
¿Amamos el dinero? Eso es otra cosa. ¿Estamos en el mundo? Sí. ¿Debemos amar al mundo? Eso es otra cosa. Bueno, no somos celestiales, estamos en este mundo. No somos celestiales todavía. Pero el Señor nos llama a no amar las cosas de este mundo. Aquel que hace del dinero su Dios, el motivo de su existencia, ese es el avaro. Dice, amadores o amantes del dinero. La avaricia es la hija del egoísmo. Eso lo va a encontrar en el libro. También tenemos que leer más adelante que la palabra del Señor dice, vamos a saltarnos un poquito porque hay mucha lectura ahí, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, que por fuera serán ovejas, pero por dentro su verdadera naturaleza es de lobo rapaz. ¿Qué es el lobo rapaz? El lobo rapaz no va a apacentar a las ovejas, se las va a comer. Se va a aprovechar de ellas hasta que las deja en cueros. ¿Sabe que les quita las lámparas? ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, apariencia de piedad. ¿Sabe quién es la encarnación final de la apariencia de piedad? El que ahora es misterio de iniquidad. Pero cuando venga y se revele totalmente, esa apariencia de piedad desaparecerá y el hombre aparecerá tal cual es la encarnación del diablo. Es decir, con él entonces será el misterio de la iniquidad en su completa plenitud. Apariencia de piedad. Dice aquí la palabra de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Qué significa evitar? Ten cuidado. Tú no puedes ser arrastrado, tú debes conocer la palabra de Dios. Cuando más conoces de la palabra de Dios, más puedes saber la diferencia entre lo que es la doctrina del Señor y lo que es la doctrina del error. Pero ¿cómo vas a saber la diferencia si no lees la palabra de Dios? Eso no puede ser así. Ahora, sigamos con los tiempos peligrosos, o sea, chalecos, tiempos difíciles. En la palabra del Señor tenemos también en esos tiempos la carnalidad en la iglesia, poca sujeción a la palabra de Dios. Hermano, mire, fíjese que esto no le conviene. Sí, hermano, pero mire, es que yo creo que si usted considera así, negociando la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios no se vende al mejor postor. La palabra de Dios no está en subasta. La palabra de Dios no se debe mutilar. Tampoco se debe añadir y que venga a decir lo que el Señor no mandó. No, la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios es, por ejemplo, el dibujo lo ilustra, cortan aquello que no le conviene, tachan lo que no le parece y solamente transmiten aquello que les va a convenir a sus intereses personales. El movimiento de muchas sectas. Yo le voy a dejar un trabajo de investigación. ¿Le parece que le deje trabajo? Me va a investigar cuántos movimientos religiosos y sectas hay actualmente en el mundo. Y ya se da cuenta. Cada año surgen por lo menos 15 nuevos movimientos. Cada año. Había movimientos en los tiempos de los apóstoles, los gnósticos, por ejemplo, que basaban su experiencia en el conocimiento. Había muchas cosas ahí. Hoy siguen proliferando también. Hay mucho, por ejemplo, muchas sectas, movimientos, un humanismo que se ha introducido en la educación. Los pseudoevangelios
Pablo fue claro cuando le escribe a los Gálatas, que le dice, no es que haya otro evangelio, porque el evangelio de Cristo es único, es auténtico, es inamovible, es el evangelio eterno. Pero han surgido algunos movimientos queriendo imitar, vendiendo teorías, supuestamente evangelios, pero impregnados de enseñanza humana, de teorías que lo que hacen es decir al hombre, tú puedes, tú eres suficiente, tú no necesitas a Dios, tú tienes capacidad, tú naciste con intelecto, tú eres suficiente, en fin, lo que hacen es ensalzar la naturaleza humana. Y cuando la naturaleza humana se ensalza, no hay Dios. Ahora, hermanos, en relación a este pasaje, vamos a la parte final y vamos a hablar de revelación. Más adelante, revelación final del misterio de la iniquidad. Bueno, vamos a ir a la segunda carta a los Tesalonicenses y aquí estamos llegando a la parte final. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, me detengo un momentito ahí. ¿Qué significa nuestra reunión con Él, hermanos? Esto es el arrebatamiento. ¿Estamos bien? Vamos bien ahí, bueno. Que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Sabe qué es conturbar, hermanos? Es como aquel que está en las olas de un lado para otro, no tiene estabilidad, no se puede parar bien, porque es como que fuera un temblor, no tiene estabilidad. Aplicándolo a lo espiritual, no es estable en lo espiritual. Hoy está aquí y mañana a saber dónde, como una hojita que se secó y el viento pasó, sopló y no sé a dónde fue a parar. ¿Ya sabe? Dice, no os conturbéis, dice aquí la palabra de Dios, ni por espíritu, es decir, ¿de qué espíritu está hablando allí? De una vez estamos entrando al análisis para ahorrar un poquito de tiempo. ¿De qué espíritu está hablando ahí? Bueno, el falso espíritu. ¿Sí? Por eso dice primera carta de Juan 4:1-3, probad los espíritus. ¿Y cuál es el mejor probador para los espíritus? Ahí la tiene, la palabra del Señor. Porque si habla aquello que no está en la palabra, es el espíritu de error. Dice aquí, ni por espíritu, ni por palabra. Mire, ni por palabra, es decir, un mensaje, un discurso. O también dice, ni por carta, es decir, una carta como si fuera nuestra. Es como que si algunos estuvieran yendo a leer una carta y dicen, hermano, le vamos a leer una carta. El apóstol Pablo mandó eso y él no había mandado eso. Y como él no había mandado eso, pues él no era el autor. Entonces Pablo les advierte, hermanos, van a llegar engañadores diciendo que yo les escribí eso. No, yo no les escribí eso, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Ya se fijó? En el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora hay un cambio, ¿sí? Notemos ese cambio. Nuestra reunión con Él, arrebatamiento. El día del Señor está cerca, habla del día de la venida del Señor en gloria, ¿sí? Ahora voy a poner las dos manos aquí y nos vamos a ayudar con estas manos. El arrebatamiento y el día del Señor. Como esa carta había llegado a los hermanos de Tesalónica y decía que esa carta los había confundido, ellos estaban padeciendo persecuciones y ellos decían, nosotros creemos que ya vino el día del Señor, entonces nos quedamos, ya fue el arrebatamiento. ¿Qué se dice? Por esa carta ellos se estaban confundiendo y decían que el arrebatamiento ya había pasado y que las aflicciones que estaban pasando es que ya estaban en la tribulación. No, hermanos,
tenemos la palabra del Señor. Hay hermanos que dicen, hermano, ¿usted cree que así como dice la noticia ya va a ser el fin del mundo? Hermanos, el programa del Señor ahí está en la Biblia. Yo no le puedo decir que va a ser el fin del mundo mañana. ¿Y acaso ya no fuimos con el Señor? Todo tiene su tiempo. La remoción de la iglesia, los 7 años de tribulación, la venida del Señor a juicio con su iglesia. Bien, hermanos, también luego de que se suceden juicios en esta tierra, viene el reino milenial. Hay muchas cosas más que puedo agregar, pero voy a concentrarme más en ese asunto de la carta. Había problema ahí. Y dice capítulo 2 y versículo 3, aquí hay una advertencia: nadie os engañe. ¿Quién dijo eso también en el Monte de los Olivos? El Señor. ¿Se recuerda de eso? Muy bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Es decir, el día glorioso del Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. O sea que primero la apostasía debe llegar a su plenitud. Apostasía siempre ha existido, hermanos, y ha perjudicado la vida de la iglesia. Pero estamos hablando de la apostasía en su plenitud. El día del Señor, cuando el Señor venga en gloria, no estamos hablando del arrebatamiento, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Ahora aquí aparece otra vez la palabra manifieste, o sea, se haga evidente que el hombre de pecado. Mire que dice la palabra del Señor aquí, el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, hermanos? Yo digo así como que unos rumores por ahí aquí. El hombre de pecado, hay otro, el hijo de perdición. En la palabra de Dios se menciona como hijo de perdición a Judas, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo mencionó. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición. Este no se perdió, este ya por la obra de Satanás que él permitió, entonces se perdió. Ahora dice aquí la palabra de Dios, hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, él va a ser un Dios con D minúscula en ese tiempo, cuando se manifieste. Algo me llama mucho la atención. En Apocalipsis capítulo 6 no podemos confundirnos. El jinete que se muestra ahí no es Cristo. No es, parece, pero no es Cristo. Es el hombre de pecado que vendrá con una apariencia de santidad para engañar, para introducirse, para poder celebrar alianzas, para poder negociar la paz. Será un hábil negociador de la paz. En ese tiempo el mundo estará en conflicto y él de alguna manera por su intelecto negociará paz. Inclusive hasta en el Medio Oriente habrá paz y hasta podrá restaurar, según Daniel, restaurar los sacrificios también. Claro, mientras llega el momento en que se revelará totalmente como es, dice la palabra de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, no era la primera vez que él decía esto. Dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esta es una gran pregunta que muchos se hacen. ¿Quién detiene al misterio de la iniquidad? Exacto. Que vive en cada creyente, pero que también está terminando de configurar totalmente este edificio que se llama Iglesia del Señor.
¿La iglesia del Señor ya está completa en número? No. ¿Quién está trabajando incansablemente? El Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo nos dejamos guiar por Él, estamos haciendo la obra del Señor. Si nos dejamos guiar por Él. Pero el Espíritu Santo es la contraposición al espíritu de iniquidad. Hoy no deja. No recuerdo si este año, estando allá en Malacatán, hablábamos que somos sal de la tierra. ¿Pero qué somos sal de la tierra, hermanos? ¿Por qué dijo el Señor, vosotros sois la sal de esta tierra? ¿Por qué cree usted? Alguien dice, hermano, porque la sal da sabor. No necesariamente. El Señor habló de la sal, estaba aludiendo al efecto de anticorrupción que la sal tiene. Es como una carne que se envuelve en sal, no se corrompe. Por eso el mundo actual no ha entrado a la corrupción total. ¿Sabe por qué? Porque el efecto anticorrupción que el Señor trabaja a través de sus hijos mantiene todavía esto en movimiento. Cuando la iglesia del Señor se vaya al encuentro a la altura de las nubes, entonces no habrá nada que detenga el misterio de la iniquidad, y entonces se manifestará, tendrá vía libre. Un hermano dice, entonces el Espíritu Santo desaparecerá. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo va a desaparecer? Solo dice la palabra de Dios aquí dice, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya lo vimos desde el principio. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, está hablando pronombre personal. Pronombre personal. ¿Sabe cuáles son los pronombres personales, verdad? Yo, tú, Él. Y cuando hablamos de Él, estamos hablando de una persona sin mencionar su nombre. Por ejemplo, yo digo, voy a decir, Juan está en su casa. Él está descansando. Ya no mencioné otra vez a Juan porque estoy hablando de Él. Entonces aquí el pronombre personal se refiere al Espíritu Santo. Porque dice aquí, hasta dice que Él a su vez sea quitado del medio. Es decir, solamente se quite del medio. Él va a seguir su obra con el Espíritu Santo, pero sea quitado del medio para darle entonces entrada al misterio de iniquidad en su revelación total. Hay muchas cosas más que usted va a encontrar en el ejemplar. Hay muchas cosas más. Solo le he mencionado lo más importante, la revelación total. Ya nada lo detendrá. ¿Sabe por qué nada lo detendrá? Hermanos, porque llegará el momento en que aquellos que no obedecieron al Espíritu de verdad, entonces el Señor los entregará, dice más adelante, al error. Y ahí entonces todo este mundo, hermanos, es un gran escenario que se está preparando para esa revelación. Es un gran escenario actualmente. Si usted se da cuenta de las noticias políticas, noticias religiosas, noticias económicas, noticias sociales, todo eso se está armando para que un día, hermanos, este hombre aparezca y se revele totalmente. El propósito de este estudio, hermanos, es hacer un breve recorrido. Le digo lo siguiente, aquellos aspectos que usted no escuchó, los va a encontrar allí más completos. Esto es como una introducción nada más. Y aquellos aspectos que usted no encuentra en el libro, usted lo podrá seguir profundizando, porque es muy importante saberlo. ¿Sabe una cosa? Cristo pronto viene por nosotros. Todas las cosas que estamos viviendo, hermanos, nos muestran que realmente este acontecimiento está a punto de suceder. Es muy importante no confundir el arrebatamiento con el día del Señor. No lo confundamos, por favor. Pregunto, ¿pasaremos por la gran tribulación? No, hermano, no porque nosotros lo digamos, no. Hay promesa en el Señor. El Señor no nos ha puesto, dice por ejemplo, Apocalipsis 3:10, muy importante, pero hay muchos más textos también. No nos ha puesto Dios para ira,
sino para salvación. ¿Ve? Hay promesa del Señor. ¿Sabe cómo es ese ejemplo? Como cuando sucedió, por ejemplo, el asunto del diluvio. ¿Será que el Señor guardó a aquella persona? Sí, lo guardó por aparte. O como cuando sucedió el juicio de Sodoma y Gomorra. Antes que viniera ese juicio, sacó a Lot y a su familia. Aunque la mujer de Lot, definitivamente, la historia, usted la sabe cómo terminó. Gracias por su atención. Sigamos estudiando la palabra de Dios, porque allí encontraremos, como dijo el Señor, ellas hablan de Él, y allí encontramos mucha bendición para nuestras vidas. Que Él nos siga bendiciendo.